Hay una gran mentira que ha hecho tantísimo daño a todos los creyentes en el mundo, y es que Yeshua abolió la Torá. Esto ha traído malas interpretaciones a las escrituras, y hoy vengo a mostrar cómo Yeshua no abolió la Torá, que aún sigue vigente. Soy Mónica Herrera y estamos descubriendo la verdad. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley, o lo que llamamos la Torá, mejor dicho. Tampoco los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17 en palabras de Yeshua. ¿Esto qué quiere decir? Es sencillo. Yeshua trajo la Torá y todo lo que se había hablado de él en los profetas para decir, yo soy del que hablan los profetas y yo soy la Torá viviente, porque fue Yeshua el que la cumplió. Cuando Yeshua dice vino a abolir, sino a cumplir, es porque en él se iba a cumplir la Torá, porque él no fue nunca un hombre de pecado, porque él fue santo y por eso era el Cordero perfecto, sin mancha, para hacer expiación por nuestros pecados. Y vino a cumplirla porque la Torá muestra realmente quién es Yeshua. La Torá, a través de las fiestas del Señor que mandó Jehová, pues ahí se iba a ver ese gran ministerio de Yeshua, no solamente cuando viniera aquí como ese siervo sufriente, como ese siervo humilde, sino también en los tiempos postreros, que es lo que estamos esperando a día de hoy para que se cumplan el resto de las profecías que también están obviamente en los profetas. Entonces, Yeshua no ha abolido la Torá. Aquí no se necesita hacer tanta exégesis, tanta hermenéutica ni nada. Es sencillo, dice, he venido a cumplir, no a abolir. Entonces, a día de hoy dicen que Cristo vino a hacer otra ley, que esa se anuló, que ya no existe. Eso es una mentira. Y si la gente sigue creyendo en eso, como yo lo creí en algún momento, pues estamos cerrando. Porque dice en Deuteronomio, pero también en Apocalipsis, que no podemos ni añadir ni quitar, como lo dijimos en un video anterior. Y seguimos descubriendo la verdad. En esta segunda parte del video vamos a retomar por qué Yeshua no abolió la Torá, basándonos en versículos bíblicos del Nuevo Testamento. Es muy importante tener en cuenta que en el Nuevo Testamento la etimología de la palabra en la que nos vamos a basar es en el griego. Si bien es cierto, en palabras de Yeshua, de Pablo y de Juan, es importante entender que no nos basamos en una etimología de Platón, de Aristóteles, de la Ilíada de Homero, para nada. Nos basamos en la Septuaginta. Recordamos que la Septuaginta es el Tanaj o el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y que se traduce al griego. Entonces, aquí empezamos. En los siguientes versículos bíblicos hay una palabra en el griego que fue reemplazada cuando se pasó al español, bueno, al inglés, al latín, pero que vamos a retomar y vamos a buscar su origen para entender cuál es la interpretación correcta del texto. Y esta es la palabra anomía. Es muy importante que tengamos en cuenta esta palabra en el griego tal cual como yo la estoy señalando aquí, porque ustedes van a ser espectadores de la evidencia de la transliteración del griego, pues por supuesto al español. Entonces vamos a ver qué significa. Anomía significa lo que está aquí. Ilegalidad, es decir, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, es decir, que estamos colocando que la violación de la ley, o en este caso sabemos todos la Torá, es la maldad y la impiedad. Podemos decir que es una especie de sinónimos y es algo muy fuerte. Además, es una infracción infringir la ley. Iniquidad, esta palabra iniquidad también es muy fuerte. Maldad, volvemos a repetir, la transgresión. Entonces vamos a ver unos versículos bíblicos cómo es que obviamente
se le colocan estos sinónimos y pierde totalmente el sentido. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan nos está hablando de teología básica, algo que no necesita ser tan explicado, es muy diciente. Nos está diciendo qué es el pecado. El pecado básicamente es transgredir la ley de Dios, es transgredir sus instrucciones, sus decretos, sus mandamientos. Eso es el pecado, y el pecado pues nos lleva a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Y también Pablo lo dice. Pablo dice que prácticamente la Torah muestra realmente algo que está en contra nuestra, porque realmente muestra la condición del ser humano como pecador. Entonces, en cierta manera para mí, la Torah señala la condición humana. Ninguno es santo, solamente Cristo, solo Yeshua HaMashiach. Pero aquí encontramos, y en el griego vamos a ver, que la palabra de infringir la ley o infracción de la Torah es anomía. Bueno, sabemos aquí que las transliteraciones obviamente no van a ser tan coherentes como cuando lo redactamos en prosa en español, ¿vale? Entonces dice arriba, todo el haciendo el pecado, también la violación de la ley. Miren, aquí está la palabra anomía, que les dije que le tomaran pantallazo. Entonces, la violación de la ley, la infracción de la Torah es anomía. Está haciendo, y el pecado está haciendo la violación de la anomía, ¿vale? La violación de la ley. El pecado es anomía, violación de la Torah. Entonces, con esto dejo en evidencia, primero, que la violación de la Torah, de la palabra, de la ley de Dios, realmente se denomina en el griego así. Segundo versículo bíblico, Mateo 24:2, en palabras de Yeshua, y por haberse multiplicado la maldad, importante esta palabra maldad, el amor de muchos se enfriará. En vez de la palabra maldad vamos a reemplazarla por anomía. Y digo que la reemplazamos no porque yo lo esté reemplazando, sino porque realmente en el griego está escrito así. Y por el ser aumentado la anomía, violación de la ley, será enfriado el amor de los muchos. ¿Cuál es la importancia? Entendamos que aquí la maldad, la palabra maldad fue reemplazada, ¿vale? Por lo que debería decir. Realmente lo como deberíamos leerlo es que por la violación de la Torah, por la violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Es un versículo que se utiliza mucho en las iglesias, que se predica bastante, pero si le diéramos el sentido de anomía, vamos a entender que la Torah no ha sido abolida, que la Torah no solamente son los 10 mandamientos, abarca muchísimas cosas, y que lo único que ya no es vigente de la Torah es el sacrificio, porque ya Yeshua se fue sacrificado una vez y para siempre. De resto de cosas, aquí están. Si no cumples la Torah, si no cumples la ley de Dios, sus mandamientos, pues el amor de ti hacia tu prójimo se va a enfriar. Tercer versículo bíblico, Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuevamente la palabra maldad, que tenemos que reemplazar realmente por el original, que es anomía, sin Torah, sin ley. Y esto nos está diciendo que lo que decía incluso antes en el versículo 22, en el versículo 21, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, hicimos milagros, hicimos devocionales, hicimos encuentros, hicimos hasta para vender. Pero Dios, Yeshua, nos conoce por cumplir su Torah, por cumplir sus mandamientos. Y si no somos esto, hacedores de maldad. El que hace la maldad es el que no cumple su ley. Aquí arribilla, confesaré a ellos que nunca conocí. A ustedes estén apartando desde de mí, los obrando la anomía, violación de la ley. Es lo que les estoy diciendo. Obrando la violación de la ley es obrando la maldad. Entonces nunca os conocí a ustedes, hacedores de maldad. Nunca os conocí a ustedes, violadores de la ley, violadores de la Torah. Y esto no se puede sacar de contexto. Es así.
está muy diciente, está literalmente escrito, no tiene otra interpretación, por más de que hagamos exégesis, hermenéutica, lo que sea. De hecho, si hacemos la exégesis nos vamos a encontrar con esto, por supuesto. Estamos hablando de la violación de la Torá y estamos hablando de Yeshua. Yeshua ha sido el que ha dicho esto y él no se puede contradecir. También como cuarto versículo bíblico quería contar o tocar el tema de Pablo, porque Pablo, obviamente un fariseo de fariseos, sabía de lo que estaba hablando. Nos encontramos con la carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Importante esta palabra, la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Importante estas dos palabras que las tengamos en cuenta, injusticia y tinieblas. Leemos aquí, no estén llegando a ser desigualmente unidos en yugo o carentes de confianza. ¿Que por qué compañerismo tienen, digamos, la rectitud y anomía, violación de la ley? Aquí estamos encontrando nuevamente anomía, violación de la ley. Es decir, ¿qué comunión tiene la rectitud o la justicia con la anomía, la violación de la Torá? Es decir, amigos, hay una especie de antónimos aquí. Y los dos antónimos, tanto anomía, violación de la ley, en vez de injusticia, también como oscuridad. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? A oscuridad también se le llama anomía. Es decir, que la anomía, la violación de la Torá, es maldad, es iniquidad, es oscuridad, es injusticia y es pecado. 5 cosas importantes. Pues bien, amigos, hay mucha más evidencia bíblica que si continuáramos tardaríamos horas en ir estudiando una por una. Este es un breve recorrido de por qué la Torá no está abolida, por qué sigue más vigente que nunca, en palabras de Yeshua, de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los discípulos. Y así seguiríamos nosotros escarbando, haciendo esa exégesis, haciendo esa investigación a conciencia. Pero aquí el punto es el siguiente, que nosotros no pongamos nuestra opinión sobre la palabra, sino que la palabra sea la que dé su opinión y su verdad a nuestras vidas y nosotros podamos aceptarla libremente, en humildad. Yo no vengo acá a traer una verdad mía, realmente no. La verdad, por misericordia de Dios, ha sido revelada a mí, a muchos que estamos buscando entender mucho más los evangelios, las palabras de nuestro Mesías, y me he encontrado con esto tan hermoso. Así es, amigos, la Torá de nuestro Dios, de nuestro Jehová de los ejércitos, no está abolida, sigue vigente. Lo único que ya no es necesario es más sacrificios, que entre un sacerdote una vez al año, porque nuestro sumo sacerdote lo hizo una vez y para siempre. Yeshua, nuestro Mesías, Yeshua, la Torá viviente, porque Él es santo, santo, santo. Bendiciones para todos. Shalom.